¿Y es que acaso en la ecología no hay matemática? La ecología y sus modelos. Ya hace algunas semanas que no nos vemos, pero esta semana toca hablar de ecología. Tal cual como he dicho al inicio de este canal va a tratar sobre biología evolutiva y ecología. Pero entonces, ¿de qué se ocupa la ecología o de qué trata esta rama de las ciencias biológicas? Bueno, esta ha tenido una gran cantidad de definiciones que se han ido puliendo a lo largo del tiempo, pero a modo general podemos decir que es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución y la abundancia de los organismos y de las interacciones que también modelan esta distribución y abundancia. Bueno, haciendo una confesión, yo cuando niño pensaba que la ecología solo estudiaba las plantitas, los animales y solo verlas y tal cual y cuidarlas. Eso pensaba yo sobre la ecología. Pero la verdad es que al igual que prácticamente toda la ciencia, tiene un componente matemático muy importante. Este componente matemático se traduce en modelos, los cuales se utilizan tanto para describir lo que se está observando, como también para poder hacer predicciones. Entonces mi propósito con este video es mostrar un poco esos modelos que están o que se utilizan en la ecología. Y para eso vamos a hablar en particular de un modelo muy concreto. Primero me gustaría señalar que la ecología estudia desde el nivel individual, un organismo, hasta la biosfera y todo lo que está entre medio, o sea, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas. Entonces, dentro de esta gran gama de sistemas que estudia la ecología, me gustaría que nos centráramos en particular en las poblaciones, porque ahí es donde va a estar principalmente el foco del ejemplo que quiero mostrar en este video. Y la rama que estudia esta parte de la ecología es la ecología de poblaciones. Entonces, ante esto nace automáticamente una pregunta, y es ¿qué es una población? Podemos encontrar distintas definiciones o dependiendo del área en la que nos encontremos también pueden haber otro tipo de definiciones, pero nuevamente algo general podríamos decir que una población es un conjunto de organismos de la misma especie que habitan en el mismo lugar y tiempo. Entonces la ecología de poblaciones se va a encargar de estudiar este sistema que es la población o las poblaciones. Las poblaciones pueden ser estudiadas desde distintos puntos de vista. Sin embargo, si recordamos también la definición de ecología que habíamos mencionado al inicio, una parte importante es estudiar la abundancia, es decir, la cantidad, en este caso, de individuos, por ejemplo, de una población. Entonces, el tema de contar individuos, de saber cuántos hay y saber cuántos habrá en el futuro, es un problema del cual se hace cargo la ecología de poblaciones. Y dentro de ese contexto de el contar organismos es que se va a situar el modelo del que quiero hablar hoy día, que es el modelo de crecimiento exponencial o un modelo denso independiente, ya que no depende de la densidad de organismos que estén presentes en la población. Para ejemplificar más claramente este modelo, quiero que pensemos en paramecios. Entonces, si tenemos nuestra población de paramecios, supongamos 10, en el futuro podría aumentar su número principalmente, o podríamos pensar primero en dos elementos. El primero es que los paramecios se reproduzcan, y el segundo es que de otra población de paramecios lleguen algunos. O sea, estaríamos frente a lo que se conoce como natalidad y frente a lo que se conoce como inmigración hacia la población. Entonces estos dos elementos harían crecer el número de organismos dentro de la población. Por el contrario, algo que haría que disminuyera el número de paramecios de nuestra población sería que mueran o que emigren hacia otra población. Entonces, frente a eso estaríamos hablando de una tasa de mortalidad y de una tasa de emigración. Esos dos parámetros principalmente harían que disminuya nuestra cantidad de paramecios. Entonces, si tenemos en cuenta las cosas que ya he mencionado, el número de individuos en el futuro de nuestra población de paramecios va a depender de los paramecios que tenía en el inicio, eso con los paramecios que han nacido en la población, los paramecios que llegan desde otra población, y se va a ver disminuido por los paramecios que mueren y los paramecios que se van a otra población. Ahora, si yo quisiera saber en cuántos paramecios ha cambiado mi población desde el tiempo que yo comencé a medir hasta este nuevo tiempo en el futuro, simplemente tendría que restar lo que tengo ahora menos lo que tenía cuando comencé a medir. Y eso básicamente nos daría que depende de la tasa de natalidad, la inmigración, la mortalidad y la emigración. Ahora quiero que hagamos una consideración más. Supongamos que nuestra población de paramecios en verdad está aislada o es una población cerrada.
lo que quiere decir que no permite el intercambio de organismos con otra población. Por lo tanto, no tenemos inmigración, pero tampoco tenemos emigración. Por lo tanto, nuestro número de paramecios simplemente dependería de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad. Ahora, otra consideración que podemos tener es si nuestra población creciera de forma continua. Esto quiere decir que se reproducen todo el tiempo y no solamente en un punto determinado. Entonces podríamos escribir nuestra ecuación del cambio de paramecios en el tiempo, que ya dijimos que depende de la natalidad y la mortalidad, como una ecuación diferencial. Esto quiere decir, en otras palabras, que podríamos ver los cambios infinitesimales o muy pequeños del tamaño de la población en un tiempo muy pequeño también infinitesimal, ¿sí? Esto es lo que se traduciría en una derivada. Ahora, si vemos la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, nos vamos a dar cuenta que dependen de la cantidad de individuos que hay en la población, porque no es lo mismo la cantidad de descendientes que se van a generar a partir de 10 paramecios que los que se van a generar a partir de 100 paramecios, ¿cierto? A partir de 100 paramecios vamos a obtener una mayor cantidad de descendientes y por lo tanto va a haber una mayor tasa de natalidad. Lo mismo pasa si pensamos en el caso de la tasa de mortalidad. Van a morir muchos más mientras más individuos haya, esto va a aumentar. Y por lo tanto, esta dependencia del número de individuos lo podemos traducir también como que existiera una tasa de natalidad o una tasa de mortalidad que es per cápita, o sea, por cada individuo. Y por lo tanto, podemos reescribir nuestra ecuación considerando estas tasas per cápita y nos quedaría de la forma siguiente. O sea, si estamos factorizando ahora por el número de individuos que tenemos en la población y tenemos este B menos D, ¿cierto? Natalidad menos mortalidad, pero en este caso son las tasas instantáneas o per cápita que había mencionado. Entonces tenemos nuestra modelo, esta ecuación diferencial, en la cual tenemos cambios infinitesimales en el tamaño de la población en un tiempo infinitesimal que depende del número de organismos y depende de esta diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad instantánea o per cápita. Entonces, si nos detenemos un poquito aquí, podemos ver que tenemos esta resta, ¿cierto?, entre la natalidad y la mortalidad. Y por ejemplo, si la natalidad fuera un valor mayor al de la mortalidad, tendríamos que esto sería un número positivo, ¿cierto? Y por lo tanto tendríamos un crecimiento en la población. Por lo contrario, si vemos que la mortalidad fuera un número mayor que la natalidad, entonces tendríamos un número negativo y por lo tanto un decrecimiento en la población. A esta resta entre la natalidad y la mortalidad podemos llamarla como una nueva constante o una nueva tasa, la cual se define, o podemos definirla con la letra R, la cual se conoce como tasa instantánea de crecimiento de la población o como la tasa intrínseca de crecimiento de la población. Entonces acá ya tenemos nuestra primera ecuación de crecimiento exponencial de la población. Vemos que depende de una tasa que, como dijimos, viene de la natalidad y la mortalidad, pero también depende del número inicial que tengamos de individuos en la población. Esta tasa R, si se dan cuenta, o como ya lo conversamos también en el ejercicio anterior, si esta es positiva, o sea, es mayor que 0, vamos a ver que la población crece. Por el contrario, si es menor que 0 o es negativa, vamos a ver que la población decrece. Y por último, si es igual a 0, vamos a ver que en realidad la población no crece, se mantiene igual en el tiempo. Ahora bien, esta ecuación lo que nos muestra en el fondo es la tasa de crecimiento, ¿cierto? R, o sea, si la población crece o no crece. Pero nosotros también quisiéramos saber qué es lo que pasa con la población en el futuro. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer con esta ecuación es integrarla. Entonces, si nosotros seguimos las reglas del cálculo, que no me voy a enrollar mucho en eso, obtendríamos esta otra ecuación en la cual nos permite ver el número de individuos que hay en la población en un determinado tiempo. Y si se fijan, nuevamente depende del tamaño inicial de la población y tenemos este factor E o la constante de Euler elevada a R por T, es decir, elevada a nuestra tasa de crecimiento instantáneo intrínseco de la población por el tiempo en el cual estamos evaluando o quisiéramos evaluar a futuro la población. Entonces, bueno, recuerden que esto lo estamos haciendo con nuestra población de paramecios, ¿cierto? Nos fuimos un poco por el lado de cómo se va armando el modelo, pero ya tenemos un modelo que nos permite predecir cuántos paramecios van a haber en el futuro, ¿cierto? En un tiempo posterior. Entonces,
para que vean los alcances que tiene este modelo exponencial, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos una tasa de crecimiento intrínseco instantáneo mayor a 0, pero ligeramente mayor a 0, o sea, 0.1, ¿sí? Y con esta tasa vamos a ver cómo crece nuestra población de paramecios. Recordemos que teníamos solo 10 paramecios al inicio. Entonces, si vamos viendo día a día, en un periodo de 6 días hacia el futuro, vemos que lentamente va aumentando el número de paramecios, ¿cierto? Al primer día solamente tenemos un nuevo paramecio, al segundo día tenemos 2 nuevos paramecios y al sexto día tenemos alrededor de 18 paramecios en total, es decir, que tenemos 8 nuevos paramecios. Entonces uno podría decir, esto en verdad es bastante lento y como que no crece tan rápido la población. Pero bueno, recuerden que este factor va multiplicando cada vez el número de la población a medida que pasa el tiempo. Y si ahora nos ponemos a pensar, y esto lo llevamos por ejemplo a 30 días, vemos que tenemos 200 paramecios. Y si lo pensamos en 100 días, tenemos más de 220.000 paramecios. Y tomemos en cuenta que solamente partimos con 10 paramecios. O sea, bajo este modelo en 100 días tendríamos 220.000 paramecios. Imagínense todos los organismos de la Tierra siguieran este modelo exponencial para crecer, para aumentar el tamaño de sus poblaciones. Claramente no se podría, o sea, no daría abasto la Tierra. Estamos de acuerdo en que eso no sucede de esa forma o no lo vemos todo el tiempo de esa forma. Entonces, antes de hacer algunos cuestionamientos sobre el modelo, algunas preguntas que me gustaría dejarles planteado, tenemos que además considerar otra cosa dentro del modelo, que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que yo pueda utilizar este modelo o lo que yo esté obteniendo a partir del modelo sea algo más bien fidedigno o no tan alejado de la realidad. El primer supuesto es que, ya lo vimos, no hay inmigración y no hay emigración. Estamos frente a una población cerrada. Por lo tanto, solo depende de la natalidad y la mortalidad. Ahí es donde entra el segundo supuesto, el cual dice que la natalidad y la mortalidad, las instantáneas, ¿cierto? Estas son parámetros fijos, no cambian con el tiempo, no cambian entre los individuos. Y los últimos dos supuestos que tenemos que tener en cuenta es que no hay estructura genética, es decir, la población en particular, todos los organismos son idénticos, poseen la misma tasa reproductiva, la misma tasa de mortalidad, que es algo similar al supuesto anterior. Y por último, es que tampoco hay una estructura etaria. Esto quiere decir que a partir de que nace un organismo, ese organismo ya es capaz de reproducirse. ¿Sí? Muchos de estos supuestos sabemos que no se cumplen generalmente para la mayoría de los organismos. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál sería la gracia de este modelo, si en verdad tiene estos supuestos que son bastante alejados de la realidad, uno podría pensar. Entonces aquí lo que podemos tener en cuenta es qué clase de preguntas nos abren al tener este modelo en consideración. ¿Por qué los organismos no crecen de forma exponencial? ¿O cuáles serían los requisitos para que una población pudiera crecer de esta forma exponencial? Y si recuerdan y se han visto los videos anteriores sobre el origen de las especies y en las cosas que tiene en consideración Darwin, justamente esta es una. En el fondo, ¿por qué nos siguen aumentando de esta forma descontrolada, podríamos decir, el número de individuos de alguna especie? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, este modelo es bastante interesante. Y además, como dije, es importante también para poder tener un punto de partida y poder ir generando mejores modelos dadas estas preguntas que estamos mencionando. Entonces, teniendo eso en cuenta, quizá alguna población de algún organismo en algún momento de su ciclo crece en forma exponencial, pero luego eso cambia, ¿sí? Pero de todas formas es importante tenerlo en cuenta. Ahora, teniendo esto en consideración, quizás hayan escuchado que la población humana crece de forma exponencial. Bueno, la realidad es otra, no crece de forma exponencial. No voy a entrar aquí en muchos detalles, pero no se cumplen los supuestos de los que hemos estado hablando anteriormente y las curvas tampoco muestran eso. Sobre todo la tasa de crecimiento intrínseca o instantánea no muestra para nada eso. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero les voy a dejar una página que reúne datos de todo el mundo donde pueden ver claramente que no estamos creciendo de forma exponencial. Y bueno, simplemente, como dije al inicio del video, yo quería mostrarles con un ejemplo que fuéramos desarrollando uno de los modelos que
se utilizan en la ecología y en particular en la ecología de poblaciones, para que también esto lo tengan en consideración cuando piensen también en ecología. Y por otro lado, si ustedes quieren indagar más, les recomiendo mucho una página de Nature que voy a dejar también acá abajo, donde también se trabaja con paramecios, pero se aborda un poco distinto y parten desde otro punto de partida, pero llegan exactamente a lo mismo. Si quieren averiguar más sobre el modelo exponencial, y ahí también se toma el modelo logístico, algo de lo que también futuramente estaremos hablando. Y ahora, si tú quieres indagar mucho más y ir al detalle, puedes consultar el libro A Primer for Ecology de Nicolás Gotelli, que es también en parte lo que utilicé para ir ensamblando todo este video y todas estas explicaciones con respecto al modelo exponencial. Y también te voy a dejar un enlace a ese libro acá abajo en la descripción. Por último, si esta es la primera vez que te enfrentas a este tipo de modelo en ecología, te dejo algunas preguntas. En particular de este modelo, ¿qué crees que le hace falta? Además de las cosas que ya hemos conversado. ¿Qué podría incorporar o qué es lo que no está incorporado al modelo que es muy importante, según tu punto de vista? Y por el otro lado, si tú ya has visto distintos modelos en ecología, lo tienes más o menos integrado, ¿cuál es el modelo que más te ha llamado la atención y por qué? Todas esas cosas me gustaría que las dejaran en los comentarios y así podemos ir discutiendo al respecto. Como siempre, si hay algo que se me escapa, algo que quieras agregar, también puedes dejarlo en los comentarios. Y espero que te haya gustado esta pequeña sección sobre modelos en ecología, la cual vamos a seguir trabajando en un par de videos más. Y como siempre, ahora sí que sí, los espero la próxima semana porque vamos a trabajar con un nuevo modelo y espero les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana.